Los tres hombres que jamás murieron de la Biblia. El tercero creían que era Jesucristo. Saludos, navegantes de la web. Hoy nos sumergiremos en un fascinante enigma que desafía la noción común de la mortalidad. Mientras muchos conocen la famosa expresión, lo único cierto es la muerte y los impuestos, exploraremos un pasaje bíblico que revela una realidad diferente. La Biblia nos presenta a individuos que desafiaron el destino final de la humanidad, la muerte. Aunque muchos podrían inicialmente pensar en Jesús como ejemplo, exploraremos una creencia central en el cristianismo que sugiere lo contrario. De hecho, se nos presentan tres nombres que desafiaron el velo de la muerte, y hoy nos enfocaremos en el misterio que rodea el tercero de ellos. ¿Quién es este enigmático personaje que escapó del abrazo de la muerte? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras desentrañamos uno de los mayores misterios de la Biblia. Enoc, el primer individuo mencionado en la Biblia que no experimentó la muerte, provenía de la línea de Adán, específicamente del tercer hijo de Adán y Eva, y no estaba vinculado ni a Caín ni a Abel. Además, era el bisabuelo de Noé y tenía conexiones con otras figuras destacadas en la Biblia. En una época en la que aún no se había establecido el límite de vida de 120 años, como se menciona en Génesis 6:3, muchas personas vivían más de un siglo. Sin embargo, Enoc desafió las normas al convertirse en padre a los 65 años y finalmente vivir hasta los 365 años. Durante ese periodo tumultuoso previo al gran diluvio, la mayoría de las personas no seguían fielmente a Dios y optaban por seguir sus propios caminos pecaminosos. Sin embargo, Enoc se destacó al caminar fielmente con Dios y desarrollar una profunda relación con él. Génesis 5:22 y 24 registran que Enoc caminó con Dios y ya no fue encontrado porque Dios se lo llevó. Este pasaje señala la estrecha relación entre Enoc y Dios, así como el hecho extraordinario de que Dios lo llevó al cielo sin que experimentara la muerte física. Lucas también menciona a Enoc en la genealogía de Jesús en Lucas 3:37, remontándose hasta Adán. Además, Hebreos 11 lo incluye en una lista de antiguos patriarcas israelitas elogiados por su gran fe. Hebreos 11:5-6 dice: porque antes de ser llevado fue reconocido como alguien que agradó a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerque a él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan sinceramente. A lo largo de la Biblia, la expresión Dios se lo llevó se utiliza repetidamente al referirse a Enoc. El libro de Hebreos aclara que esta frase no es solo simbólica, sino que significa que Enoc no experimentó la muerte como normalmente la conocemos. Hebreos 11:5-6 refuerza esto al afirmar que por la fe, Enoc fue trasladado de esta vida, de modo que no experimentó la mujer. No pudo ser encontrado porque Dios lo había llevado, pues antes de ser llevado fue reconocido como alguien que agradó a Dios. Enoc también fue bendecido con el don de la profecía, ya que profetizó la venida de Jesucristo. Este hecho se describe en Judas 1:14-15, que dicen: miren, el Señor viene con miles y miles de sus santos, para juzgar a todos y para condenar a todos los limpios por todos los actos impíos que cometieron en su impiedad, y por todas las duras palabras que pecadores impíos han hablado contra él. Pero el legado de Enoc no terminó con él. Su bisnieto Noé también caminó fielmente con Dios debido a su justicia. Solo Noé y su familia fueron salvados durante el catastrófico gran diluvio. La existencia de Enoc ilustra una fe y obediencia que impresionan tanto a Dios, que decidió llevarlo directamente al cielo. Es realmente impactante pensar en ello. Elías. Un profeta notable en la Biblia que nunca murió fue Elías, quien vivió durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel en Israel. Se destacó por su valentía al denunciar la adoración de ídolos y dioses falsos que había comenzado a prevalecer en el pueblo de Israel. Además, realizó numerosos milagros, como hacer descender fuego del cielo para demostrar la supremacía del Dios de Israel. Según 1 Reyes 1:10, Dios lo utilizó para provocar arrepentimiento y reforma en Israel. Durante ese tiempo muchas naciones israelitas se alejaron de la fe de sus ancestros y abandonaron a Dios para adorar a ídolos paganos. Este cambio hacia la idolatría fue promovido por el malvado rey Jeroboam. La reina Jezabel, esposa del rey Acab, era especialmente devota a la adoración de ídolos y convenció a su esposo para construir un templo para el dios pagano Baal. Esta influencia llevó a muchos israelitas por el mal camino, apartándolos de la verdadera adoración. Observando el deterioro espiritual de su nación, el profeta Elías confronta la impiedad
maldad del rey Acab, instándolo a arrepentirse y volver a Dios de Israel. Sin embargo, el rey se mantuvo obstinado y no estuvo dispuesto a escuchar el consejo de Elías. En respuesta, Elías profetizó una severa sequía como castigo, declarando que no habría lluvia ni rocío sobre la tierra hasta que él lo pidiera. Durante 3 años y medio los cielos permanecieron cerrados, lo que provocó una sequía generalizada y hambruna en toda la tierra. La historia de Elías, quien no murió y fue llevado directamente al cielo, es aún más clara y dramática que la de Enoc. Eliseo, el asistente de Elías, fue advertido de su partida en 2 Reyes 2:3, donde los hijos de los profetas le informaron sobre la inminente partida de su maestro. En el día elegido por Dios, Elías y Eliseo partieron del Gilgal y llegaron a las orillas del río Jordán, seguidos por 50 jóvenes profetas de Jericó que observaban desde lejos. Elías tomó su mano, lo dobló como un bastón y golpeó el agua, dividiéndola para que los profetas pudieran cruzar el río en tierra seca. Una vez al otro lado, Elías le preguntó a Eliseo si había algo que deseaba antes de que Dios lo llevara. Eliseo expresó su deseo de recibir una doble porción del Espíritu Divino de su maestro, a lo que Elías respondió que si lo veía ser llevado al cielo, su petición sería concedida. Mientras continuaba su conversación, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció de repente y los separó. En medio de este fenómeno, Elías ascendió al cielo en un torbellino, tal como se describe en 2 Reyes 2:11. Melquisedec. Pocos misterios de la Biblia han atraído más interés que el enigma de la identidad de Melquisedec, ampliamente considerado como uno de los mayores misterios bíblicos. En Hebreos 6:19-2 se afirma que Cristo, después de su resurrección, ocupa el cargo de sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Esta declaración sugiere que Jesús tiene un estatus equivalente al de Melquisedec. Entonces, ¿quién es Melquisedec? En primer lugar, es importante señalar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Melquisedec sirvió como sacerdote del Dios Altísimo, como se detalla en Génesis 14. Durante ese tiempo, hubo una guerra entre varias ciudades antiguas en Canaán y Mesopotamia, y el sobrino de Abraham, Lot, junto con su familia, fue capturado. Cuando uno de los hombres de Lot logró escapar y llevar esta noticia a Abraham, él tomó medidas y, armándose con 318 de sus propios siervos, persiguió a los invasores. Tras rastrearlos con éxito, rescató a Lot y su familia, devolviéndolos con seguridad a la ciudad cananeas. Al regresar Abraham de esta audaz misión de rescate, una figura misteriosa aparece repentinamente en escena, Melquisedec, quien se adelantó para ministrar a Abraham. El relato en Génesis 14:18-20 dice que Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. En respuesta, Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo, es decir, el diezmo, porque el diezmo significa una 10ª parte. Hebreos 7:3 afirma que Melquisedec no tenía padre ni madre, ni registro de sus antepasados, nunca nació ni murió, y su vida es como la del Hijo de Dios, un sacerdote para siempre. Aunque esto no resuelve el misterio, muchas personas creen que Melquisedec era Jesucristo. En Hebreos 7:20-21, Dios juró que Cristo siempre sería sacerdote para siempre, con el rango de Melquisedec. Además, el hecho de que su nombre signifique Rey de la Justicia respalda esta afirmación. Jesús mismo dijo en Mateo 19:17 que no hay ninguno bueno sino uno, que es Dios. La autojustificación humana está ante Dios como trapos sucios. Nadie puede ser justo sino Dios. Entonces, que el nombre de Melquisedec signifique el Rey de la Justicia, le da a esta narrativa cierta vida. Volviendo a Hebreos 7, recuerda que este hombre era el Rey de la Paz, Salem, de donde proviene el nombre de Jerusalén, que significa paz. Y recuerda que Jesús es llamado el Príncipe de Paz, lo que significa que ningún ser humano podría ser el Rey de la Paz. Romanos 3:10-17 nos dice que no hay justo y el camino de la paz no lo han conocido. Entonces, ¿cómo puede un hombre ser tanto el Rey de la Justicia como de la paz? Además, el hecho de que Melquisedec no tuviera madre ni padre ni descendencia, o como lo traduce la versión Phillips, no tenía padre ni madre ni árbol genealógico, significa que no nació como los seres humanos. Esto no significa que los registros de nacimiento de Melquisedec se perdieran. Sin tales registros, los sacerdotes humanos no podrían servir, como se muestra en Esdras 2:62. La escritura
Escritura también revela que Melquisedec es continuamente un sacerdote. También sabemos que Dios juró que Cristo siempre sería un sacerdote y su sacerdocio está en el orden de Melquisedec. ¿Podrían ser la misma persona? Aquí es donde esta narrativa se vuelve un poco complicada. Sabemos que en el futuro, en el Nuevo Testamento, Jesús tiene un padre y una madre, muere y resucita. Entonces, ¿podría Melquisedec realmente ser Jesús, aunque Jesús tuviera un padre, madre y muriera? ¿Quién lo sabe realmente? Quienes tienen una perspectiva diferente argumentan que el autor del libro de Hebreos se expresaba de manera figurativa, sugiriendo que Melquisedec era una figura que simbolizaba a Jesús o compartía algunas similitudes con él. También señalan que en la mayoría de las otras ocasiones en que Dios se manifestaba en la Biblia, la persona que experimenta el encuentro divino tiene algún tipo de conciencia de su presencia. Sin embargo, en la historia de Melquisedec no hay ningún momento en el que Abraham reconozca explícitamente la presencia de Dios. Es cierto que Melquisedec aparece y desaparece abruptamente en el relato, pero no hay ninguna indicación clara en Génesis 14 de que Dios mismo estuviera presente. Además, hacen hincapié en el hecho de que en Hebreos 5:1 el autor menciona que todo sacerdote es seleccionado entre los hombres. El propósito fundamental del sacerdocio es que un ser humano elegido y ungido se presente ante Dios como representante del pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como completamente humano, además de ser completamente Dios. Esta dualidad le permitió ejercer perfectamente el papel de nuestro sumo sacerdote. Antes de la venida de Jesús, la Biblia deja en claro que los sacerdotes eran seres humanos que desempeñaban un papel representativo. Aunque existan diferentes opiniones sobre este tema, no deberían dividirnos. Al final del día, lo más importante es que contamos con un gran sumo sacerdote en la persona de Jesús. Él pagó por nuestros pecados, intercede por nosotros ante Dios y nos ama con un amor eterno. Hoy nos sumergimos en el fascinante misterio de los tres hombres que desafiaron la muerte según la Biblia. A lo largo de nuestro viaje, exploramos la sorprendente historia del tercero de ellos, un individuo que creían que era Jesucristo mismo. Este enigma nos ha llevado a cuestionar nuestras creencias y a profundizar en la narrativa bíblica sobre la vida y la muerte. ¿Quién es este misterioso personaje que desafía las convenciones de mortalidad? Agradezco su compañía en este intrigante viaje. Sus reflexiones y comentarios son siempre bienvenidos. Si desean seguir explorando juntos, les invito a suscribirse y dejar un me gusta en este video. Que la búsqueda de la verdad y el entendimiento continúe guiándonos en nuestra travesía espiritual. Hasta la próxima, navegantes.